pozo de Guaquero, ahí en el lado noroeste, ¿no? Que hemos ido llevándolo y se ha quedado justo 20 centímetros de las vigas de algarrobo, ¿no? De la cobertura. Y en el fondo hemos encontrado una zapatilla, ¿no? Una zapatilla todavía marca Dunlop, número 38. Pero bueno, ya pasó esta preocupación. No ha pasado nada ya. Menos mal que está intacto todo. Así que... Por la mañana hay una gran actividad. Comienzan las especulaciones sobre quién será el personaje que van a desenterrar. Reina el optimismo. Se recogen muestras para las pruebas del radiocarbono que datarán la tumba. Lucho Chero dirige los trabajos. Por toda la pirámide se realizan trabajos arqueológicos. Nunca se habían llevado a cabo excavaciones tan extensas en Huacarrajada. Se han descubierto 20 enterramientos de la cultura chimú, lo que indica que este lugar continuó siendo sagrado mucho después del ocaso mochica. Entre los trabajadores, casi todos de la aldea de Sipán, encontramos a un personaje especial que demuestra una vez más las vueltas que da la vida. Se trata de Teófilo Villanueva, al que vemos llevar la carretilla de la unidad 4. Es el guaquero que nos contaba cómo entraron en la tumba que fue saqueada hace 20 años. Al igual que otros que trabajaban en el saqueo, hoy lo hacen para Walter Alba. Saben que estas excavaciones y el museo del sitio que se está construyendo atraerán a muchos visitantes y eso será muy importante para ellos y para el pueblo. ¿Lo bajamos un poquito más? ¿Lo bajamos un poquito más? ¿Lo bajamos un poquito más? Tras dibujar las vigas de algarrobo, se penetra en la cámara funeraria. Los bosques secos son como oasis en el desierto peruano. El algarrobo es la especie predominante. Su madera siempre ha sido utilizada por su dureza y resistencia. Los impetuosos ríos que nacen en los Andes llegan al árido territorio costero tras labrar quebradas y cañones, como los del río Santa. Los mochicas supieron aprovechar estos cauces. Gracias a sus conocimientos en la construcción de canales y en las técnicas de irrigación, convirtieron el desierto en un auténtico vergel, lo que significó el movimiento de cientos de miles de toneladas de tierra. Una obra hidráulica aún no superada que permitió cultivar el doble de parcelas de las que se cultivan hoy en los mismos valles. Fertilizaban los campos con el guano recogido en las islas. Su principal cultivo era el maíz, según algunas investigaciones recientes, un invento genético producto de la experimentación botánica de las antiguas culturas americanas. También vivían de cara al mar. El pescado y los moluscos eran parte cotidiana de la alimentación. Los pescadores asentados en la costa constituían un mundo aparte, lejos de las grandes ciudades y de los centros ceremoniales y administrativos. Con sus embarcaciones de enea o espadaña, llamadas caballitos de totora, que todavía son utilizadas por los pescadores peruanos, se adentraban en el mar para pescar. Cabalgaban las olas de la rompiente para llegar hasta los bancos de peces. Los cortejos religiosos llegaban periódicamente hasta la playa para recoger conchas marinas. Las consideraban sagradas. Una vez trituradas, obtenían el polvo blanco que utilizaban en sus ofrendas. Al atardecer, regresaban con sus capturas. Posiblemente estos pescadores fueron los precursores del surf hace 2000 años. Con embarcaciones más grandes, también construidas con juncos de totora, navegaban hasta las lejanas islas de Ecuador para conseguir conchas de Spondylus.
Desde tiempo inmemorial, las caracolas han sido objeto de veneración. Prueba de ello es este maravilloso trabajo de la cultura chavín. Las conchas servían para confeccionar los pectorales de guerreros y nobles. Todavía no se sabe cómo lograban taladrar sus diminutas cuentas cilíndricas. Taresta chaine da chipa, y anchek jos nem am fecho. Oh, imasek. Chob san kaktim mai. Seistim menchek ayapek nig, eigen nem am fecho. En el fondo de la tumba se percibe claramente la forma de un sarcófago de grandes dimensiones. 1,30 m de ancho por 2 de largo, casi las mismas medidas que el del señor de Sipán. Pero al poco algo sucede que desalienta al huchochero. Dos. Uno. Y eso otro. Parece que hay 2 ataúdes, lo que significa que el enterramiento no es tan importante como se pensaba, aunque se aprecia una extraña marca en el suelo. Lo cierto es que aquí hay una cosa que estamos tratando de ver si continúa o no. A diferencia de la mayoría de las culturas preincaicas, a los mochicas no se les enterraba en posición fetal. Los enterramientos más simples corresponden a campesinos apenas envueltos en un manto y sepultados en una fosa sencilla. Otros tienen algunas ofrendas y se encuentran protegidos por envoltorios y colocados en tumbas rectangulares de adobe o piedra. Los de mayor rango poseen elaborados ataúdes y cámaras con nichos para numerosas ofrendas. Cada enterramiento refleja la función y la clase social a la que pertenecía el difunto. Hoy se han realizado ceremonias de pago a la tierra. Los trabajadores temen al llamado mal de Huaca, una superstición en la que los poderosos espíritus que moran en las pirámides se apoderan de la vida de los que profanan sus secretos. Ofrendan a la Pachamama, la diosa de la tierra, para que les dé valor y les proteja. Y una muy buena noticia, se trata de un solo ataúd. Lo que parecía la división entre 2 ataúdes es la tapa central del sarcófago, que al romperse las vigas de algarrobo por la presión del relleno, adoptó esta posición. El optimismo regresa al ánimo de los arqueólogos. Además, han aparecido las primeras ofrendas de cerámica. Los mochica no escribieron, pero plasmaron su mundo en la iconografía de la cerámica. Un lenguaje gráfico que documenta su entorno y pensamiento y relata las más diversas acciones de su vida. A través de la cerámica, arqueólogos e investigadores han logrado descifrar las singulares diferencias que determinaban su cultura milenaria. La cerámica de uso doméstico era funcional, sencilla y con poca decoración. No utilizaron ningún tipo de torno. La elaboraban manualmente con el uso de una paleta, técnica que todavía perdura en algunos pueblos del norte. Las obras ornamentales y de uso ritual se fabricaban con moldes. Una vez preparada y amasada la arcilla, se distribuía homogéneamente en el interior del molde. Al poco tiempo de secado, la pieza era extraída, retocada, perfeccionada y pulida. Luego pasaba al quemado, que se realizaba en hornos abiertos. Hombres, divinidades, animales, plantas y complejas escenas rituales fueron representadas por los artistas que explotaron 2 grandes vertientes del arte, la escultura y la pintura. La plástica mochica sorprende por su expresividad y perfección. Son verdaderos retratos de arcilla comparables a las esculturas del Viejo Mundo. A través de la cerámica sabemos que los mochicas utilizaban pinturas faciales y corporales que representaban el estatus social y la pertenencia clánica. También se usaban en diferentes ceremonias o para marcar determinadas acciones. El proceso de producción comenzaba con una escultura de donde se obtenían las 2 mitades del molde. Prácticamente todos los personajes están representados en la cerámica, desde músicos y agricultores a divinidades antropomorfas como el dios cangrejo.
Casi la totalidad del trabajo de los alfareros era destinado a las ofrendas que acompañaban a los difuntos. Son famosas las figuras eróticas, que una vez más evidencian el alto desarrollo cultural que alcanzaron los mochicas. Por la cantidad de vasijas encontradas en los yacimientos arqueológicos, los talleres de alfarería debieron tener mucha mano de obra para conseguir tanta producción. Comienzan a aparecer las primeras piezas oxidadas de cobre bañado en oro. El ambiente en la excavación se ha electrizado. Reina el silencio y el absoluto respeto hacia el personaje que van a exhumar. Una cabeza felina augura la importancia de la sepultura. A la altura del torso del difunto, una gran corona en forma de V arroja alguna pista sobre su identidad. Lentamente, a golpe de pincel y espátula, los ornamentos que usó en vida van aflorando. Se percibe la fuerza de la huaca, algo misterioso y etéreo marca su presencia. Estamos frente a la primera capa de la tumba recién descubierta, un conjunto de ornamentos y emblemas. En la parte inferior nos sorprende el hallazgo de 3 cabezas de porra que fueron desarmadas, aplastadas intencionalmente y colocadas en esta sesión. Fueron trofeos de combates rituales. Hablamos entonces de 3 combates ganados. Los combates rituales tienen cierta semejanza con los torneos medievales entre caballeros, pero aquí el vencido casi nunca moría en la lucha. Bastaba con ser destocado para dar por terminada la contienda. El vencedor ataba las armas del vencido a su maza de combate y le despojaba de las vestiduras. Le colocaba una soga al cuello y le llevaba ante la presencia del señor.